No por correr más se llega más lejos. Cuando parecen imparables las grandes compañías americanas como OpenAI, Nvidia o Meta, llegan las inteligencias artificiales chinas para demostrar que esto no ha hecho más que empezar. Acaban de lanzarse nuevos modelos asiáticos de inteligencia artificial que te permitirán crear textos, imágenes, vídeos, audios y otras cosas más. Todo usando los modelos más avanzados que hay en la actualidad. En este vídeo estaremos viendo estas 3 inteligencias artificiales chinas que nos permitirán hacer cosas como que haga las búsquedas en internet en todo detalle por ti, crear imágenes en segundos, hacer vídeos de calidad gratuitamente, crear aplicaciones, clonar voces y demás. Lo mejor es que China está rompiendo las reglas, ya que nos permite utilizar todo de forma gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera. Vamos a comenzar con la inteligencia artificial china más versátil, ya que desde su propia interfaz tendremos funcionalidades como los artifacts, búsquedas, generación de imágenes y de vídeos. Todo acompañado de los mejores modelos, y para verlo tenemos que saltar a la plataforma de Qwen 2.5 Max, un nuevo modelo de inteligencia artificial que acaba de salir y es el más potente de esta compañía, que de hecho está detrás Alibaba. Si hacemos scroll para abajo, vamos a encontrarnos diferentes gráficas con pruebas en donde nos muestra cómo su modelo es uno de los mejores, tanto para tareas complejas, de razonamiento, crear código y en definitiva muchas de las tareas que nosotros le podríamos pedir a una inteligencia artificial. Para ver si esto es verdad, saltemos a Qwen. Al clicar te vas a encontrar con esta visual una vez cliques en el primer enlace que te dejaré en la descripción. Y es que aquí puedes ver que es muy completa, pudiendo escribir texto, activar los artifacts, búsquedas en internet, generación de imágenes e incluso de vídeos. Y más allá de esto vamos a poder subir imágenes y documentos para que lo analice por nosotros. De aquí, para poder utilizarlo sin límite, solo tenemos que hacer una cosa: hacer un registro. Así que para ello vamos a clicar en Sign Up y como me dan diferentes opciones, yo lo haré con Google. Una vez hecho esto, pues ahora sí que lo vamos a poder utilizar en todo detalle. Así que para ver cómo funciona, yo le podría escribir aquí cualquier cosa, como por ejemplo, que cree un artículo blog que hable de curiosidades sobre la inteligencia artificial, y si yo le clico aquí a enviar, automáticamente, como haría ChatGPT, nos empezaría por aquí a redactar todo ese artículo tal y como se lo hemos pedido. Segundos más tarde, pues ya tendría todo el artículo redactado. Y fíjate todo lo que nos ha hecho con un simple prompt. Ahora bien, lo realmente interesante de esta plataforma no es discutir como si fuera ChatGPT, sino el poder disfrutar de todas esas funciones que normalmente nos cobran. Una de ellas sería la de Artifacts, así que para poder verla voy a clicar en este botón para empezar un nuevo chat. Selecciono esta función y ahora si yo le digo que me cree cualquier cosa código, como por ejemplo una página en donde aparezca un botón que cuando cliques aparezca confeti, si yo le doy a enviar nos va a estar creando todo el código automáticamente en la parte izquierda y en el lado derecho lo vamos a poder previsualizar y utilizar sin tener que llevárnoslo a ninguna plataforma. Segundos más tarde ya lo tendría aquí creado, así que vamos a probarlo. Le voy a dar un clic aquí y efectivamente va saliendo ese confeti conforme yo voy clicando. Como esto, pues realmente le vamos a poder pedir cualquier otra cosa, ya sea una simulación de un círculo en 3D que da vueltas en bucle, como yo le pedí aquí en una prueba anterior, que genere en formato SVG cualquier forma como esta bicicleta, o hasta que nos genere cualquier aplicación funcional, como podría ser esta, en donde yo le puedo añadir cualquier tarea, se me quedaría por aquí guardado y si clico en eliminar, pues realmente se quitaría. O sea, aquí tendríamos una aplicación que realmente podríamos utilizar. De hecho, de todo el código que veamos, siempre lo vamos a poder copiar y quedárnoslo nosotros para seguir escalando el proyecto. Pero es que realmente toda esa parte más creativa y estratégica lo podremos hacer desde aquí. Para verlo, yo voy a clicar en iniciar un nuevo chat y es que más allá de todas estas funciones que tendríamos en la plataforma, también tenemos un montón de modelos que podremos elegir. Para cambiarlo simplemente podríamos clicar aquí arriba a la izquierda y desde aquí tenemos el más potente que te estoy comentando. Pero más allá de esta también tenemos otros modelos muy específicos para caso uso concreto, como este, cuando queremos darle un contexto muy grande para que tenga en cuenta toda esa información que le demos. Otros modelos para razonar cualquier imagen o gráfica que nosotros le enviemos para que saque por nosotros toda esa información más destacada. E incluso tenemos también modelos de razonamiento como podría ser el O1, y para poder utilizarlo sería tan fácil como clicar en uno y poniéndole un acertijo como si me tumbas soy todo, si me cortas por la cintura me quedo en nada. Al preguntarle qué número soy, vamos a ver que va a empezar a razonar, así que lo voy a enviar y ya por aquí podemos ver todo ese pensamiento como podría tener una persona para que pueda ver todas las contingencias y llegar al resultado final. Y fíjate por un momento cómo pensaría, que parece que es una persona diciendo eso suena prometedor, también expone si le parece que eso puede encajar y así otros muchos pensamientos que podría tener una persona real. Bien, y aproximadamente 1 minuto y medio más tarde tendríamos aquí el resultado que sí,
es un 8, estaría bien puesto. Y la verdad que he estado leyendo todo el razonamiento que ha hecho la inteligencia artificial y no tiene ningún desperdicio para poder llegar a este resultado. Otra de las cosas interesantes de esta plataforma es que si tienes duda de qué modelo elegir, vas a poder hacer una comparativa a tiempo real. Y es que aquí, si empezamos un nuevo chat, vamos a poder hacer algunas cosas más, como seleccionar por defecto el modelo que a nosotros prefiramos, en mi caso sería el Max, y además, si clicamos en estas manos, nosotros vamos a poder elegir otro modelo adicional para que cuando nosotros le pongamos aquí cualquier pregunta, como la misma que la habíamos hecho antes, automáticamente se empiecen a ejecutar ambos modelos a la vez. Ahora bien, una de las cosas más interesantes es toda esa parte más creativa, así que le voy a dar a iniciar un nuevo chat y clicando sobre el apartado de Image Generation vamos a poder generar aquí cualquier imagen por inteligencia artificial. Por esta zona nos aparecen varios ejemplos y es que todas estas imágenes que ves las ha generado este propio modelo. De hecho, clicando sobre cualquiera de ellas, como podría ser esta, nosotros vamos a poder reutilizar el prompt y nos empezaría a generar la imagen con exactamente ese prompt que hemos visto. De hecho, conforme te estoy diciendo esto, fíjate lo rápido que está generando la imagen y es que en cuestión de unos 4 segundos nos acaba de generar esta imagen por inteligencia artificial que realmente tiene un resultado muy bueno. Aquí en el caso que nos guste, pues lo vamos a poder descargar simplemente clicando en Download, automáticamente lo tendremos en el dispositivo y más allá de esto, clicando sobre este apartado de aquí donde aparece 1:1, vamos a poder también cambiar el ratio de aspecto de esas imágenes que generemos con esta inteligencia artificial. Y ojo, de forma ilimitada. Y más allá de imágenes, también tenemos vídeo. Así que vamos a seleccionar un nuevo chat, marcamos la opción de generar vídeo y fíjate que en este apartado tenemos diferentes ejemplos, como el de este hombre que estaría pintando. Y fíjate en todos esos detalles como parece que es un vídeo muy realista y difícil de interpretar, que está hecho con inteligencia artificial. Y en el lado izquierdo también tenemos a esta otra chica que se estaría sacando un selfie. Aquí también es curioso que si nosotros recargamos la página, si volvemos a clicar en la generación de vídeos, nos van a ir cambiando los resultados. Y en este caso pues tendríamos a esta pequeña ardilla que estaría conduciendo. Aquí nuevamente nosotros podríamos elegir cualquier prompt de estos o directamente escribir aquí el vídeo que queremos generar, como por ejemplo un hombre andando por la playa en el amanecer, por hacer un ejemplo que nunca haya hecho. Así que con esto, si le doy a enviar, automáticamente se empezaría por aquí a procesar. Y para que pueda ver su resultado junto a 4 ejemplos más, te lo dejo por aquí. La verdad que es impresionante todo lo que nos ofrece esta inteligencia artificial, pero también es sorprendente el clon que me hice de mí dentro de la página de Academia Artificial, en donde tienes mi curso de inteligencia artificial, donde podrás estar por videollamada con un grupo reducido de personas junto conmigo para preguntarme cualquier duda que tengas y aprender conmigo. Las plazas de la segunda convocatoria ya están abiertas, pero no te quiero decir más información, ya que desde este apartado te vas a encontrar con Albi, que simplemente clicándolo y aceptando vas a poder hablar con una inteligencia artificial que yo he entrenado y que tiene mi voz clonada, que te va a resolver cualquier duda que tengas sobre el curso. Al igual que la tecnología china, hablar con Albi será gratuito. Y ahora conozcamos la siguiente herramienta. Ahora estaremos viendo la inteligencia artificial más anunciada. Exacto, sería la de DeepSeek, pero para entender su popularidad hagamos una comparativa. Donde OpenAI lleva 10 años, más de 4.000 empleados y más de 6 billones en rondas de financiación, DeepSeek consiguió alcanzarlos con solo 2 años, 200 empleados y menos de 10 millones. Y para descubrir lo que han hecho, saltemos a la herramienta de DeepSeek, otra plataforma totalmente gratuita de utilizar, y para hacerlo, cuando cliques en el enlace en la descripción, simplemente tendrás que seleccionar Start Now. Ahora te tendrás que registrar, en mi caso lo haré con Google, y una vez lo hayas hecho, ahora sí que lo podrías utilizar. Aquí lo más interesante es que estamos ante el modelo más potente de razonamiento para poder hacer todas esas tareas más complejas, llegando incluso a superar a modelos como el de O1, que solamente lo puedes utilizar pagando. Aquí, por el contrario, simplemente con hacer el registro y darle un clic aquí, ya lo tendríamos disponible. Además, algo muy interesante es que vamos a poder mezclar este modelo de razonamiento con la funcionalidad de búsqueda en Internet, y es que con estas dos cosas seleccionadas tendríamos algo muy potente. Por ver un pequeño ejemplo, yo le voy a pedir por aquí que me haga una representación gráfica de 20 ciudades más visitadas en el mundo en un mapa interactivo, que cuando yo haga clic sobre cada ubicación me diga cuál es el nombre de la ciudad, su clasificación y cantidad de visitantes, y que para poder ejecutarlo pues lo haga en Python, porque lo voy a poner en un Google Colab. Así que yo con esto, si le doy a enviar, automáticamente me va a dejar con las ganas de mostrar este ejemplo. Y es que debido a su popularidad, muchas veces sus servidores están cubiertos, por lo que esto te podría pasar en algunas ocasiones. Pero para poder evitarlo hay varias opciones.
opciones. Una de ellas sería instalarlo en local, algo que se puede hacer en cuestión de un par de clics. Para hacerlo te puedes ir a plataformas como el MStudio, que son totalmente gratuitas y están enfocadas a poder instalar cualquier inteligencia artificial en tu ordenador de forma sencilla. Aquí lo vas a tener disponible tanto para Mac, Windows y Linux. Yo en mi caso, como tengo un Mac, le voy a dar a este y una vez instalado te vas a encontrar con esta visual. Para encontrar nuestro modelo vamos a clicar en la lupa y desde aquí fíjate cómo vamos a poder instalar tanto el modelo de 2.5 de Qwen, que hemos visto antes, como los modelos de DeepSeek. Así que aquí sería tan fácil como seleccionar DeepSeek y clicar en Download. Yo aquí no lo voy a descargar porque realmente lo tengo en un disco externo y te voy a mostrar cómo hacer esto. Yo aquí al conectar mi disco externo ya automáticamente me aparece por aquí el modelo, ya que realmente más allá de llenar la memoria de tu ordenador vas a poder clicar dentro de esta carpeta el directorio donde quieras guardar todo. Aquí simplemente darle a los 3 puntitos y lo podrías modificar clicando en Change. Y yo ya aquí, como tengo mi modelo, si clico en el chat, ahora voy a poder seleccionar aquí arriba el modelo que me he instalado de DeepSeek R1 y clicando en Load Model pues ya me la habría ejecutado y desde aquí lo podría utilizar. Así que yo ahora le podría poner cualquier cosa como hola, ¿quién eres? Y si yo le di a enviar pues automáticamente me estaría respondiendo diciendo que es DeepSeek R1. Para ponerlo un poco más complejo voy a poner exactamente el mismo acertijo que le pusimos a Qwen. Así que lo pongo por aquí y lo envío. Ahora sí que va a necesitar pensar y aquí nosotros si lo desplegamos vamos a poder ver todo el razonamiento que estaría haciendo esta inteligencia artificial de una forma similar a la anterior que estuvimos viendo. Y aquí, aunque puedas estar viendo que lo ha hecho mal, porque realmente este no es el resultado, también puede deberse al modelo que hayamos escogido. Porque si volvemos a la lupa, fíjate que si yo escribo aquí DeepSeek, voy a tener muchos modelos. Algunos de estos se modifican, teniendo un 7B, un 8B e incluso podría haber más. Ten en cuenta que el número seguido de la B es la cantidad de nodos que tiene su red neuronal. Aquí, cuanto más número tenga, mejor va a funcionar. Ahora bien, también va a ser más pesado y difícil de ejecutar. Pero para que puedas ver que esta pregunta sí que lo hace bien este modelo, me voy a volver a la herramienta de DeepSeek y en este caso le voy a deseleccionar esta opción de buscar, que es la que ahora mismo no está habilitada. Así que si yo aquí le pongo exactamente el mismo prompt y le doy a enviar, automáticamente, como puedes estar viendo por aquí, empezaría a hacer todo el razonamiento tal y como lo hicimos en la herramienta que hemos instalado. Mientras está razonando por aquí la respuesta, ten en cuenta que esta plataforma también te la vas a poder instalar en cualquier dispositivo móvil, tanto en iOS como en Android, y además tiene un punto que lo ha hecho diferenciador respecto a cualquier plataforma, que eso lo estaremos viendo ahora. Ya que antes te quiero demostrar cómo la inteligencia artificial esta sí que hace bien la respuesta, teniendo todos los parámetros completos de este modelo. Aquí la respuesta que nos ha dado sería 8, y nuevamente, no tiene ningún desperdicio ver todo el razonamiento que ha hecho para poder llegar a esta respuesta. Aquí en concreto le ha tardado unos 46 segundos. Y más allá de este ejemplo, pues ten en cuenta que también vas a poder hacer aplicaciones a código, hacer las búsquedas por internet puntualmente cuando no falle, e incluso desde este área de adjunto vas a poder incluirle hasta 50 documentos que tengan un peso de unos 100 megas cada uno. Así que fíjate todo el razonamiento que le puedes dar a esta inteligencia artificial para que te dé una respuesta que tú necesites. Ahora bien, lo realmente diferenciador de este modelo es lo siguiente, ya que si te fijas en esta gráfica, aquí vamos a poder ver los costes que tendría utilizar cada uno de los modelos de OpenAI respecto al de DeepSeek cuando queremos emprender algún proyecto por utilizar su tecnología vía API. Y es que aquí el coste es muchísimo menor. Aquí podemos ver cómo los modelos de uno, donde aquí cuesta $7.5, DeepSeek costaría tan solo 14 céntimos de dólar. O incluso en todo el apartado de output, donde cuesta $60. Los modelos más capaces de OpenAI, aquí teniendo el de DeepSeek, que es prácticamente lo mismo, o incluso podría llegar a superarlo, costaría tan solo $2.19. Así que ahora, más que nunca, tenemos una gran oportunidad para poder emprender cualquier proyecto sin tener que hacer grandes inversiones, ya que realmente esta inteligencia artificial nos permite utilizar una serie de tecnología a un coste ridículo. Para hacer esto, lo ideal sería que vuelvas a la plataforma de DeepSeek y clicar en el apartado de API Platform. Pero ya me adelanto que están muy saturados, porque aquí todo el mundo quiere trabajar con este modelo que ahora mismo es el mejor e incluso es uno de los más baratos, por lo que por ahora lo han capado. Pero hay una forma de poder utilizarlo, ya que si nos vamos a herramientas como OpenRouter, nos van a permitir utilizar muchos de los modelos que hay en la actualidad, entre ellos el de DeepSeek R1, simplemente registrándonos, que yo aquí de hecho lo voy a hacer con Google, y ya habiendo hecho esto, más allá de seleccionar el apartado de chat con el que nosotros vamos a poder dialogar con diferentes modelos, esto no nos interesa tanto. Realmente lo interesante
interesante es clicar arriba y seleccionar el apartado de Keys, ya que ahora nosotros vamos a poder crear una clave API poniéndole un nombre, una limitación de créditos si quisiéramos, y si le damos a Create, pues ya tendríamos una clave API que nosotros vamos a poder copiar y venirnos a plataformas como Make, desde donde nosotros vamos a poder crear un escenario, clicar en el apartado de nodo y entre miles de herramientas vamos a encontrarnos una que es la que se llama OpenRouter, así que le vamos a dar un clic y al tenerla seleccionada y vinculada vamos a poder conectar nuestra clave API con miles de herramientas que tenemos por aquí. Ahora bien, si te gustaría profundizar un poco más sobre toda esta parte de automatización, te tengo que recomendar este vídeo aquí, donde ya lo estuvimos viendo con todo detalle. Lo único que a diferencia de ese, en lugar de utilizar el módulo de OpenAI, selecciona el de OpenRouter, o cuando tengas acceso a la plataforma de la API, directamente la API de DeepSeek. Y es que esta plataforma, al ofrecernos su tecnología, ahora nos vamos a encontrar un montón de herramientas que la van a integrar. Un ejemplo de ello sería el de Perplexity, la mejor herramienta bajo mi punto de vista para hacer búsquedas de internet. Y es que desde aquí, si nosotros habilitamos la opción Pro, que realmente la podremos utilizar 5 veces al día de forma gratuita, al marcarla, fíjate que nos va a dejar seleccionar el modelo de R1 de DeepSeek. Y es que si nosotros seleccionamos esto, ahora vamos a poder hacer una búsqueda en internet teniendo este modelo de razonamiento, algo que ni siquiera nos dejaba la plataforma oficial, pero que de esta forma lo vas a poder hacer. Así que si yo ahora aquí le pregunto algo, como por ejemplo, que me diga las 5 potencias mundiales con mayores proyecciones en la actualidad, si le doy a enviar, automáticamente Perplexity haría primero toda esa búsqueda de fuentes por internet y posteriormente, fíjate lo que tenemos aquí, el razonamiento de R1, en donde estaría leyendo toda la información de todas esas páginas que ha sacado y automáticamente pues tendríamos aquí esa información, en donde como puedes ver tendríamos en el primer lugar a China y bueno, la verdad que no es de extrañar con todo lo que estamos viendo. Si todo esto te está impresionando, espera que nos queda la última. Terminamos con una inteligencia artificial que empezó siendo uno de los mejores modelos de vídeo por inteligencia artificial generativa, pero que ahora tiene funcionalidades como su chat con el mayor contexto de la actualidad, ya que tiene 4 millones y además también ha sacado una funcionalidad para pasar de un texto a una voz o incluso hacer clonaciones de voz y es actualmente una de las mejores y además lo hace gratis. Para poder ver todo esto, saltemos a Hailuo, otra plataforma que te vas a encontrar abajo en la descripción, y es que desde aquí también vamos a poder hacer cosas muy similares a lo que hemos visto anteriormente, pudiendo adjuntar cualquier tipo de archivo de hasta 100 megas de peso, activar la función de internet y en definitiva ponerle cualquier prompt. Pero mucho ojo a esto de lo del prompt y lo de adjuntar archivos, porque por tener estos 4 millones de contexto va a permitir que la inteligencia artificial, en este caso de Hailuo, tenga una visión muy amplia del mapa. Por ponerte un ejemplo, el libro del Quijote puede tener en torno a unos 500.000. Esto realmente los modelos que tenemos en la actualidad no eran capaces, ya que los actuales modelos tienen una limitación de en torno a 128.000 de contexto. Pero sin embargo, con esta de 4 millones nos daría para enseñarle todo eso y mucho más. Aquí por ponerlo a prueba, yo manteniendo la opción de buscar en internet, le voy a poner exactamente la misma pregunta que le hemos hecho en Perplexity y si le doy a enviar, pues nuevamente vamos a tener una visual muy similar a la que tenemos en las anteriores herramientas, teniendo por aquí el resultado y a mano izquierda todo el histórico de chats. Segundos más tarde ya tendremos por aquí la respuesta y a modo de curiosidad, la plataforma de Perplexity, que es de Estados Unidos, no nos ha puesto Estados Unidos y esta que es China sí que nos la ha puesto la primera. Aunque bueno, lo que está claro es que China siempre está presente. De aquí nuevamente vas a poder utilizarlo como ChatGPT, creando aplicaciones, etcétera. Sí que es cierto que no tienes un modelo en el que va a razonar, es decir, no se va a parar a pensar antes de darte esa respuesta, pero funciona realmente bien. Visto esto, vayamos a la parte de audio y para ello simplemente tenemos que clicar aquí arriba donde pone audio. Una vez lo hagamos, vamos a aterrizar a esta página de aquí, desde donde nosotros vamos a poder convertir cualquier texto en una voz. Para ello sería tan simple como poner aquí un texto y desde la mano derecha vamos a poder seleccionar entre cualquiera de estas voces, que realmente hay muchísimas. Aquí de hecho vamos a poder filtrar por la de nuestro idioma, así que yo voy a seleccionar español y para elegir una como la de este vecino amigable, si le doy a usar, al yo clicar en Generate, automáticamente nos va a generar esto. Hola, ¿has visitado ya la página de Academia Artificial? Y bueno, realmente el resultado no estaría nada mal. De hecho, algo muy interesante que tienen aquí es toda la parte de modificación, de donde vamos a poder cambiar la velocidad, el pitch, el volumen y sobre todo toda la parte de emociones. Si lo ponemos en auto, va a analizar por inteligencia artificial qué diferentes emociones podría tener ese texto que le hayamos pegado, pero nosotros también lo vamos a poder elegir de forma manual. Aquí yo por probarlo le voy a poner la de enfadado y si regenero se escucharía así. Hola, ¿has visitado ya la página de Academia Artificial? Bueno, es una voz difícil de ver cómo podría ser cabreado. Así que para ver la diferencia lo voy a poner ahora en sorprendido, regenero y vamos a ver. Hola,
¿Has visitado ya la página de Academia Artificial? Bien, en el caso de que nos guste alguna voz, nosotros podríamos clicar en descargar y automáticamente lo tendríamos en nuestro dispositivo. Y más allá de esto, otra de las cosas que podemos hacer sería hacer nuestra clonación de voz por inteligencia artificial de forma gratuita. Para ello, si clicamos en el apartado de voces, aparte de encontrarnos toda la biblioteca de voces que tiene esta herramienta, vamos a poder clicar aquí arriba donde pone Create Your Voice Clone. Si le damos un clic, nosotros podríamos aquí volcar un audio de nuestra propia voz o incluso clicando en la parte de grabar audio, podríamos hacer la grabación a tiempo real, ponerle un nombre, decirle en qué idioma estamos hablando y al clicar en convertir, apenas unos segundos más tarde estaría tu voz lista, ya clonada, para que lo puedas utilizar en cualquier locución. Esto te lo he explicado un poco más rápido, porque de hecho ya tengo este vídeo de aquí en donde lo hablaba en todo detalle, pero antes de que veas ese otro vídeo, ten en cuenta que esta plataforma está gratuita por tiempo limitado, así que probablemente pasado un tiempo vaya a ser de pago, por lo que te aconsejo que aproveches ahora. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos podido hacer todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, China está dando acceso a los modelos más avanzados. Esto está haciendo que la competencia por la innovación por parte de las grandes tecnológicas sea mayor. Y con más competidores habrá más opciones, más herramientas, pero sobre todo más oportunidades.